Buenos días, mi nombre es Pablo de Angulo, soy ciudadano colombiano. Cuando joven, como ven hace muchos años, tuve la oportunidad de estudiar dos carreras. Estudié medicina en la Universidad Nacional y estudié psicología en la Universidad de los Andes. Quiero aclarar que primero no pertenezco a ningún partido y sin embargo quiero explicar por qué voy a votar por el no en el plebiscito del 2 de octubre. Y segundo, no vivo en Colombia, hace muchos años salí del país buscando nuevos horizontes como millones de colombianos, pero como colombianos tenemos el derecho de votar, tenemos el derecho de opinar y de ir a un consulado y votar por el sí o por el no. En mi caso voy a votar por el no, pero quiero explicar por qué lo voy a hacer. Yo lo podría resumir en dos frases que son muy similares. La primera es porque quiero vivir en un país donde se premie al que trabaja honestamente y no al delincuente. La segunda es porque quiero vivir en un país donde se premie al que trabaja con honestidad y no al criminal de lesa humanidad. Analicemos tres puntos que tienen estas frases. ¿Quiénes son los que trabajan honestamente? ¿A qué criminales de lesa humanidad me refiero? Y cuáles son los premios y quiénes son los premiados. Primero, analicemos los que trabajan honestamente, que yo diría son la mayoría de los colombianos. Campesinos, obreros, estudiantes, que es una forma de trabajo, operarios, técnicos, jóvenes profesionales, empresarios, amas de casa, servicio doméstico, profesores, conductores, todos los que se dedican a trabajos informales también, millones de personas que muchas veces les toca bien duro para sobrevivir o bien duro para tratar de llevar una vida digna para ellos mismos o para sus hijos, para sus familias. Todas esas personas son las que trabajan honestamente en Colombia, la inmensa mayoría. Y me pregunto, ¿qué ha hecho el gobierno para premiar a estas personas? ¿Cómo las premia? ¿Con más impuestos? Porque ahorita hay una reforma tributaria que el presidente Santos ha represado porque se le puede dañar su plebiscito. Sin embargo, muchos empresarios se quejan de que tienen que pagar ya más del 70% de sus ganancias al gobierno. ¿Más impuestos? ¿Más peajes? Una de las gasolinas más caras del mundo, lo cual aumenta los costos de producción de muchos productos. El IVA, en fin, en esa forma es como el gobierno premia a los que trabajan honestamente. Ahora veamos a los criminales de las FARC, criminales de lesa humanidad. Son criminales de lesa humanidad porque han secuestrado, han asesinado, han reclutado niños, han violado, han forzado abortos en sus filas, minas quiebrapatas, bombas que matan civiles, narcotráfico. Con todo el daño, como médico conozco que la cocaína le hace, por ejemplo, al cuerpo humano, al individuo, a las familias, a las sociedades. Todos estos crímenes de lesa humanidad, ni siquiera puedo decir que no van a ser castigados. No, van a ser premiados. ¿Cómo son los premios? En el acuerdo lo vemos fácilmente. Una gran amnistía para una gran base de los narcoterroristas. A otros les van a dar curules en el Congreso, 5 en la Cámara, 5 en el Senado. Y no solo eso, en 16 zonas jurisdiccionales solamente van a poder participar candidatos de las FARC. Entonces obviamente ahí van a sacar otros 16 para el Congreso, ya vamos 26. Eso no creo que sea constitucional en ningún momento, que solo puedan participar candidatos de las FARC.
Pero en las otras regiones donde sí pueden participar otros partidos, ellos pueden hacer coaliciones. Entonces, mínimo son 26 curules para las FARC. Otro premio para ellos. Tierras, estamos hablando de millones de hectáreas. Dinero. Y algo muy importante, nunca se les está exigiendo que entreguen el capital que han hecho con secuestro, con extorsión, con robos, con narcotráfico, con minería ilegal. O sea, va a ser un lavado de capitales, quizás el lavado más grande en la historia de dineros mal habidos. ¡Wow! Señor Santos, así premia usted a los delincuentes de lesa humanidad y cómo premia a la inmensa mayoría de los colombianos que trabajan con honestidad. Bueno, hay otros dos puntos a los cuales quiero referirme, que me parece que están tomando mucha fuerza, pero que no aplican para esta situación. Uno de esos puntos es que es mejor un mal acuerdo que un buen pleito. Me parece esto un sofisma de distracción, porque no es que sea un mal acuerdo, ni siquiera un pésimo acuerdo, tampoco le cabe el adjetivo pésimo. Es una claudicación del gobierno, es un arrodillarse el gobierno a 50 o más de años de terrorismo, donde se les entrega todo. Bien dice hace pocos días el diario El País de España, cuando supo el contenido de los acuerdos, de las 297 páginas, Colombia arrodillada ante el terrorismo. Ganó el terrorismo. Increíble. Entonces, no me parece que esto sea un mal acuerdo, ni siquiera un pésimo acuerdo. Esto es una claudicación del gobierno al terrorismo. Y el pleito sigue. Lo que pasa es que lo han tapado. Primero, el bloque 1 de las FARC dijo que no se iba a desmovilizar y que seguía con el narcotráfico y la minería ilegal. El ELN sigue, las BACRIM siguen. Entonces, el pleito sigue, lo que pasa es que el gobierno no ha querido o no tiene la autoridad o todas las anteriores para combatir a las personas armadas al margen de la ley en esta época porque se le daña su plebiscito. Entonces, ese dicho de que es mejor un mal acuerdo que un buen pleito no me parece que aplica a esta situación. No hay un mal acuerdo, es una rendición del gobierno y el pleito sigue. Lo que pasa es que lo han querido esconder. El otro punto que no me parece que aplique es que no puede haber más diálogos. No puede haber más diálogos. Sí pueden haber más diálogos. Porque si los narcoterroristas de las FARC dicen haber luchado por el pueblo, yo me imagino que si la mayoría del pueblo vota no, tienen que aceptar la voluntad del pueblo y tienen que ceder. Si la mayoría del pueblo vota no, un gobierno democrático y que busca la paz tiene que volver a los diálogos y tiene que ceder, porque ese es otro sofisma de distracción. Vota sí, vota paz, vota no, vota guerra. No, yo voy a votar no. No porque quiera más guerra, no porque quiera más muertos, sino para que se vuelvan a sentar y vuelvan a hacer una tarea que les quedó muy mal hecha y que haya un mínimo de justicia para los criminales de lesa humanidad. Que haya un mínimo de justicia y que nunca puedan ser elegidos para cargos públicos. ¿Qué opinarían ustedes? Hablemos de otros delincuentes de lesa humanidad: Hitler, Stalin, los Castro en Cuba, delincuentes de lesa humanidad que tienen sobre sus hombros miles de ejecuciones extrajudiciales. Esas personas, supongamos que Hitler no se hubiera suicidado, hubiera pedido perdón, y entonces puede ser nombrado como en el parlamento alemán, o puede ser nombrado como alcalde de un pueblito alemán. Eso suena ridículo, pero no suena ridículo en este caso que personas y criminales de lesa humanidad puedan ser elegibles en cargos populares y que vayan a tener el timón de nuestra nación.
Es que a mí me parece que así como nos querían meter la ideología de género, que en mi opinión, como dice el mismo Rafael Correa, no admite ni el menor análisis, que uno no nace ni hombre ni mujer, sino uno va viendo para dónde agarra. Como médico les digo, me quedaría muy difícil al recibir un parto que la paciente me diga, ¿es niño o niña? No sé, hay que ver para dónde agarra. No, esto no es un tema ni siquiera religioso, es de anatomía. ¿Es niño o es niña? Y punto. Y ahí sí me voy a un versículo de la Biblia que dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Pero así como nos querían meter esta ideología de género con la excusa y el pretexto de la no discriminación, aquí con la excusa de la paz, que suena muy lindo a todo el mundo, con la excusa de la paz adornada con canciones lindas y videos de Diana Uribe, con la excusa de la paz nos quieren meter un bulto lleno de impunidad y de injusticia. Y encima quieren que eso quede blindado en la Constitución de Colombia. No como cuento, no estoy de acuerdo en que no puedan sentarse a volver a dialogar y que haya un mínimo de justicia. Y ahí me voy a un versículo de la Biblia, que es Isaías 32, 17. Quiero leérselos a ustedes en un momentico, que muestra cómo la paz es un producto de la justicia. Dice Isaías 32, 17, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de justicia, reposo y seguridad para siempre. Ahí muestra que la paz no es el objetivo es la justicia, y el resultado será paz. Está bien, no les den cadena perpetua. En muchos países les darían cadena perpetua a los narcoterroristas de la FARC, dadas las atrocidades que ellos han hecho. Yo diría, en muchos países les darían más de una cadena perpetua. En otros países hasta les darían pena de muerte, fácilmente, dadas las atrocidades que han hecho. Pero los que vamos a votar por el no, no queremos la guerra, no somos enemigos de la paz, pero queremos un mínimo de justicia para que esa paz sea realmente duradera, sea realmente sostenible. Por último, me gustaría decirles que una cosa es el perdón moral y otra cosa es el perdón judicial. El perdón moral se refiere a no más retaliación, no más venganza, lo cual está perfecto. Pero el perdón judicial se refiere a las penas que la Constitución de un país le da a ciertos delitos. Entonces no confundamos esas dos cosas. El Papa Juan Pablo II, cuando visitó a la persona que atentó contra su vida, lo perdonó, pero no lo sacó de la cárcel. Hubo un perdón moral, pero no un perdón judicial. Miren, en Canadá, por ejemplo, cuando una persona es el causante de un homicidio en primer grado, automáticamente, por ley, en el Código Penal de Canadá, tiene cadena perpetua. Con que mate a una persona, un homicidio intencional. ¿Y saben por qué? Porque para ellos la vida, para la sociedad, para esa sociedad la vida es muy importante, y el que atenta contra la vida de una persona tiene cadena perpetua, un homicidio intencional. Un juez no podría decir en Canadá, lo que pasa es que las víctimas lo están perdonando, entonces no le puedo hacer una sentencia judicial. Son dos cosas totalmente diferentes, porque si no, los jueces no podrían condenar a nadie si las víctimas o los familiares de las víctimas los perdonan. No tendría sentido. Entonces, estas son mis razones por las cuales voy a votar por el no. Porque quiero vivir en un país donde se premie a los que trabajan con honestidad. Me faltó decir un grupo muy importante, los militares, que han dado sus vidas por nosotros y que han luchado durante generaciones por nosotros. Ese es otro grupo que trabaja con honestidad. No solamente van a premiar aquí a los que han hecho atrocidades por 50 años o más de 50 años. ¿Por qué no premian a los que trabajan con honestidad y han trabajado generación tras generación
por mucho más de 50 años. Entonces, espero que todos ustedes piensen bien antes de votar, y estas son mis razones por las cuales voy a votar por el no. Muchas gracias.